Muy bien. Lo que veremos hoy será ejercicios para conocer un nuevo ciclo que sería un ciclo de repetición similar al que vimos como el while, pero en este caso va a ser algo distinto en la sintaxis en la que se escribe. Este es un ciclo llamado for. For significa para. Entonces, lo que puede hacer es que nosotros desde un inicio estamos indicándole ciertos parámetros. Por ejemplo, podemos pedir repetidas veces un nombre y vamos a darle un inicio y un final y en qué cantidad queremos que se aumente. Esto es bastante diferente a cuando usábamos el while, ya que para utilizar el while teníamos que utilizar un centinela o un contador. En este caso, no necesitamos utilizar nada porque dentro de la estructura for ya viene por defecto este tipo de variables de contador. Entonces, vamos a utilizar primero, vamos a hacer un ejercicio simple. Primero vamos a poner una variable para pedirle al usuario y le voy a hacer la pregunta y claro, vamos a avanzar. Vamos a hacer una pregunta. Preguntaremos cuántos. Vamos a estar en un escenario en donde vamos a querer pedirle, en donde vamos a tener un registro de invitados y nosotros vamos a estar ingresando todos esos usuarios. Entonces, para saber cuántas veces vamos a hacer eso, primero necesitamos decirle cuántos invitados va a tener, ¿verdad? Entonces vamos a preguntar cuántos invitados. Vamos a declarar que la respuesta de número de invitados. mm, Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es preguntándole cuántos invitados va a tener en la fiesta y me va a dar una respuesta que puede ser 15, 20, 5, 6, etcétera. Lo que vamos a hacer después va a ser una salida en pantalla para que nosotros podamos ir anotando. En este caso, no queremos que, bueno, vamos a poner de un solo aquí. Y aquí es donde conoceremos cómo funciona nuestro ciclo for. Nuestro ciclo for tiene tres parámetros. Primero le vamos a indicar el contador.
aquí es cuando inicializamos el contador, que lo que hacíamos en el while era declarar una variable fuera de la estructura y tener que ponerla en cero. En este caso, el ciclo for la tiene dentro de su estructura. Vamos a inicializar el contador. También tiene otra variable que es la cantidad límite. Recordemos que la característica de toda estructura en un algoritmo es que tiene que ser finita. Entonces aquí va a ser la cantidad. Aquí vamos a definir la cantidad límite. Y por último, vamos a tener la cantidad a aumentar. Entonces, estos tres parámetros bastan para que nosotros podamos hacer uso de un for. Inicializar el contador, definirle la cantidad límite a la que va a llegar y definirle que en cuánto va a aumentar. Entonces vamos a utilizar for y dentro de paréntesis vamos a poner. Siempre un contador va a funcionar de la misma manera. Va a ser una variable que va a estar inicializada en cero, pero la diferencia es que va a ser dentro. Entonces tenemos que poner siempre el tipo de dato int. Vamos a poner el nombre, que en este caso nosotros poníamos contador, pero por una buena práctica se suele poner al contador de los for siempre como un i. Y esto va a ser igual a, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2. Generalmente se suele inicializar en 1 porque estamos haciendo uso de una lista. Entonces, el primer dígito va a ser siempre 1. Vamos a poner que i, que está en 1, hasta dónde va a llegar. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros hasta dónde va a llegar nuestro for? Tiene que tener un límite. Y en este caso, ¿por qué le pedimos el número de invitados? Porque ahí es donde yo voy a saber cuántas personas van a venir. Entonces, aquí es donde yo voy a indicarle que el número de invitados es mi límite y eso lo hago por medio del mismo contador. Le estoy diciendo, el contador va a llegar hasta que sea menor, o sea, se va a repetir mientras esto sea menor o igual a mi límite, que en este caso sería el número de invitados. Y, vamos a poner después cuánto queremos que aumente. Nosotros podemos decirle que queremos que aumente i más igual 2, o sea que aumente 2 veces, pero por lo general puede ser de 2, de 3 o de 4, pero como es una lista, vamos a ir de uno en uno, vamos a utilizar nuestro operador más más. Y ahí ya tengo mi estructura basada del for. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí es donde vamos a empezar la parte de anotar, como que si nosotros lo estuviéramos haciendo en un papel. Vamos a comenzar a anotar cuántos invitados hay. Entonces, para eso, vamos a decirle system.out y simplemente le vamos a poner aquí 1. Y ya. Entonces, a la par de esto, bueno, podríamos hacer esto, pero se nos va a repetir 1. Entonces, podemos poner ingresa el nombre del invitado, número, y aquí podemos concatenar el número de veces que estamos iterándolo, o sea, i. Y luego vamos a decirle que ponga, entonces aquí es cuando le vamos a pedir de tipo, una variable de tipo string, donde va a ser, en este caso, nombre. Va a ser igual a, de nuevo, hacemos la entrada, punto next line. Punto next line, y luego aquí le estamos ya pidiendo la entrada de texto. Y una vez hecho esto, vamos a terminar diciéndole
System.out. Listo. Entonces, nuestro ciclo va a comenzar aquí, donde vamos a indicarle en qué número empieza el contador, hasta dónde quiero que llegue el contador y en cuánto quiero que aumente, que en este caso va a ser 1. Como lo inicializamos en 1, nuestro primer invitado va a tener el dígito 1 y va a venir, vamos a ingresar el nombre, nos va a confirmar que así se ingresó y va a ser el siguiente. Luego vamos a venir acá y vamos a sumarle ahí otro 1. Entonces esta va a ser el invitado número 2 y volvemos así. Y esto se va a repetir n veces. Entonces, me dice, ¿cuántos invitados tendrás en tu fiesta? Entonces yo voy a anotar que voy a tener solamente 5 invitados, digamos. Entonces, en este caso me dice, el uno no me lo contó. Ok, creo que aquí fue porque lo inicializamos en este. Ojo, vamos a decirle que 4. Ingreso el número del invitado. Vamos a ponerle Juan. Me va a pedir el número 2, va a ser Tito y va a ser eh, Magdalena. Me va a pedir el número 4 que va a ser Luisa. Entonces, ahí terminamos. Lo que pasa aquí es que en este caso, cuando nosotros estamos usando arrays, el array suele tener un dígito más del que nosotros vemos. Por ejemplo, siempre, si nosotros le decimos que nuestro tamaño o la cantidad de invitados son 4, realmente la máquina comienza a contar desde 0. Entonces, si nosotros vamos a tener visualmente en nuestra lista 1, 2, 3, 4, que esos van a ser nuestros nombres, la máquina cuenta 0, 1, 2, 3. Y el 4 suele ser un valor vacío, porque ahí es donde termina mi lista, por decirlo así. Entonces, este número 4 es el indicador que este es el final. Entonces, el 4 es el final de una lista. Para la máquina no puede ser el mismo 4, sino que ese 4 es esta X, que es como tal, no es una posición que se puede ocupar. Entonces, por eso es que se suele empezar desde 0 los contadores, porque si yo quiero contar 4 personas, tengo mis 4 espacios, pero el X, que es el número 4, simplemente va a ser como un punto para indicarle que ahí termina. Va a ser un espacio ocupado. Entonces, así es como se suele manejar la parte de los contadores en este caso. Muy bien, ahora podemos hacer otro ejemplo en donde vamos a pedir vamos a agregar o insertar una contraseña y en este caso vamos a tener la parte de que ya hemos hecho esta parte de insertar una contraseña, ¿verdad? Tiene que ser igual y va a ser
n cantidad de veces hasta que sea la correcta, pero en este caso, como el for tiene un punto de finalización, lo que nosotros vamos a hacer es que insertar una contraseña y si excede el número de intentos, se bloqueará la cuenta o el perfil. Entonces, vamos a venir, ya tenemos la de escáner y voy a comenzar definiendo cuál va a ser mi contraseña. En este caso va a ser 2025-bajo. Y también voy a crear una variable para saber si tiene acceso o si no tiene acceso. Sí o no, sí o no. Entonces, ese tipo de variables son las variables booleanas. Vamos a decirle acceso, que va a estar por defecto en falso, porque no tiene acceso. Esta variable, el estado de esta variable va a cambiar a true cuando sea igual a la contraseña que yo puse aquí. Lo que pongan en la consola debe ser igual a esto, entonces ya acceso ya no va a ser igual a false, sino que se le va a cambiar ese valor a true. Entonces vamos a comenzar con nuestro for. Si nosotros utilizamos la estructura que nos da ya Visual Studio, nos va a tirar por defecto esto. Entonces, tenemos nuestro inicializador o nuestro contador por defecto en 0. Luego aquí vamos a empezar y le vamos a decir que cuántos intentos vamos a tener. Siempre suele ser 3. Entonces, si tenemos 3 intentos, visualmente nosotros lo vamos a ver así, pero ya va a empezar a contar desde 0, el intento 1, el intento 2 y en el tercer intento se acaba esto y finaliza el bucle. Entonces, venimos y vamos a poner acá. Siempre va a aumentar de 1 en 1, ¿verdad? Le voy a poner un system.out.println y voy a poner acá. Este es su intento número. Antes de poner eso, voy a poner un string. Voy a poner un string contraseña. Bueno, voy a poner un string contraseña user. Esto va a ser igual a entrada punto next line. Entonces, aquí ya le estoy pidiendo por medio de consola la contraseña al usuario. Voy a venir y voy a hacer una condicional, la misma condicional que ya hemos visto. Primero le voy a preguntar, ¿cuál va a ser mi condicional? Mi condicional es de que la contraseña user tenga que ser igual, que utilizamos equals, a la contraseña definida. Entonces, si esto es verdadero, lo que va a pasar es que voy a mostrar en pantalla un system.out.println con el acceso, usted ha ingresado exitosamente. Y de aquí voy a cambiar la variable de acceso, ya no va a ser false, sino que va a ser igual a true. Y utilizamos la palabra break para decir que ahí termina o se rompe el bucle. Esto sí, la contraseña llega a ser la misma al primer intento, pero en caso de que no, utilizamos un else.
Aquí yo le voy a decir que si no es correcta, pues entonces obviamente es falsa. Le voy a poner su contraseña es incorrecta. Entonces, su contraseña es incorrecta. Y aquí es donde yo le voy a poner este rótulo. Este es su intento número 1. Ahora, aquí va a terminar este bloque if, va a pasar al bloque for, va a volver a repetirse, va a volver a pedir la contraseña, va a venir y si no es igual, pues entonces vamos a pasar al bloque else, donde nos va a volver a decir que nuestra contraseña es incorrecta y ya tendríamos en este caso 2 intentos. Cuando llegue al tercer intento, ¿qué va a pasar? Cuando llegue al tercer intento, esto va a quedarse aquí. Siempre vamos a salir de este bucle if. Y al tercer intento, cuando i ya valga 3, o en este caso, cuando i valga 3, ¿sí? Lo que va a hacer acá es que vamos a darle otra condición, que va a ser cuando if acceso. En este caso, si se fijan, yo puse la estructura if por defecto y me tiró ya la variable acceso. En este caso, como es una variable booleana, ya estoy teniendo mi condición aquí, true o false. En este caso le estoy diciendo que si acceso es verdadero, porque en este caso se da por defecto que sea verdadera la condición. Recordemos que para que un if se cumpla, la condición tiene que ser verdadera. Entonces, por eso me está poniendo en este caso eh, if acceso, entonces yo la voy a negar. ¿Por qué? Le estoy diciendo que si acceso es verdadero, perdón, si acceso es lo contrario, que en este caso yo le he cambiado aquí a false, o sea, si acceso es verdadero, entonces yo le voy a poner un system.out.println de que bloqueado por número de intentos. Vamos a ver. Y aquí se va a terminar esto. Entonces intentemos probar el programa. Ok, entonces primero estamos aquí. Entonces voy a poner una contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Me dice que mi contraseña es incorrecta y el número de mi intento es 0, que en este caso sería como 1. Pero esto lo podemos arreglar modificando este valor, ¿verdad? Que en este caso el valor que me está dando de 0 es por defecto, el que se inició. Estamos bloqueándolo por el número de intentos, bloqueado por número de intentos excedidos. Entonces, aquí estamos cumpliendo esta condición, pero como dejamos el if dentro del ciclo, a ver, tendría que estar fuera del ciclo. Aquí, ahora sí. Y vamos a dejarlo esto en 1 menor que 2, 3, 4, 5. Me dice que nuestra contraseña es incorrecta y esto es nuestro número de intento 1. Volvemos a poner 5, 4, 3, 2, 1. Nuestra contraseña es incorrecta. Y si ponemos 5, 5, 5, 5,
Este es el número de intento 3. Vamos a tener un intento más porque le pusimos menor o igual. Si le hubiera puesto menor, ahí sí se cumplirían las 3. 3, 2, 1. Entonces su contraseña es incorrecta. Este es el número de intento número 4 y hemos sido bloqueados por número de intentos excedidos. En este caso, como mi condición sigue estando en falso, pues nuestro usuario se bloqueó. Pero probemos una vez más. En este caso, dejémosla así. Venimos y vamos a poner 1, 2, 3, 4. Nuestra contraseña es incorrecta, entonces vamos a poner la contraseña 2025-bajo. Entonces me sale que hemos ingresado exitosamente. Bien, esta es otra manera de poder probar el ciclo for. Ahora, podemos probar de otra manera, que es utilizando arreglos. Cuando utilizamos arreglos, suelen ser como una cajita en donde tiene varios espacios. Entonces, un arreglo suele ser este espacio que se representa como tal con llaves, pero para hacerla visualmente, que es una cajita, esta es una caja y dentro de esta caja suelen haber estas divisiones, podemos verlas como divisiones, donde en cada división pues vamos a tener un elemento. En este caso puede haber un elemento que puede ser un objeto, una variable, puede ser una letra, por ejemplo, puede ser que aquí tengo una letra que va a ser mi contraseña. En este espacio voy a tener un color, en este espacio voy a tener un nombre. Entonces los arreglos se suelen caracterizar por ser esta estructura donde yo puedo almacenar cosas temporalmente. ¿Cómo lo podemos declarar? Esto depende de qué tipo de cosas vamos a almacenar en ese arreglo, que podemos verlo como una caja. Entonces, si yo quiero almacenar números, mi arreglo debe ser solo de números. Por lo tanto, yo voy a tener solo uno acá, voy a tener un 35, voy a tener un 67, voy a tener un 90 y así. Java solo me permite guardar variables de un mismo tipo. Entonces, en este caso, yo voy a tratar de simular una lista de productos. Entonces, yo voy a declarar ese arreglo con siempre el tipo de dato que yo quiero meter en ese arreglo. Que si son palabras, por ejemplo, azúcar, café, naranja, mantequilla, pues es de tipo string. Y a esto yo le voy a indicar que voy a usar el arreglo con con los corchetes. Y voy a darle un nombre a mi arreglo, que en este caso va a ser lista de productos. Y esto va a ser igual a, y vamos a hacerlo un arreglo estático, o sea, algo que nosotros vamos a definir. Y yo ya tengo aquí mi lista de supermercados, o sea, puede ser un café, café, bolsa de café, va a ser azúcar, va a ser leche, va a ser, y podemos poner, bueno, cerramos. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 ingredientes en mi lista de mercado. Yo puedo venir y utilizar lo mismo. Voy a declarar la estructura for, donde voy a poner
mi contador que va a iniciar int i igual a 0. Y aquí es donde yo puedo hacer uso de mi lista. Si yo quiero imprimir todos los valores que yo puse en mi arreglo como una lista, lo que yo puedo hacer es decirle que voy a utilizar ese arreglo. Pero ¿cómo le digo que quiero que sea ese tamaño en específico? Porque aquí puse 1, 2, 3, 4, 5, pero puedo agregar 6, puedo agregar 7 y no quiero estar cambiando mi valor acá. Esto lo puedo hacer de una manera más dinámica, donde yo vengo y agarro el nombre de mi arreglo, que en este caso es mi lista de productos, y utilizo el funcionamiento, la función o la acción que se llama length. Length lo que hace es que me da o me devuelve el valor de este arreglo. En este caso aquí me dice, retorna un tamaño del string. En este caso va a ser un número y ese número va a ser el tamaño de elementos que tiene. Entonces yo voy a poner que el contador va a llegar a ser menor que la lista de productos. Punto length y va a ir aumentando de uno en uno. Entonces lo único que me queda por hacer aquí es poner un system.out.println y voy a poner un i punto más más, vamos a poner la lista de productos y qué vamos a poner aquí. Bien, lo que estoy haciendo aquí es básicamente, quiero hacer un numerador, quiero que la lista me la imprima de esta manera. 1, bolsa de café, luego 2, azúcar. Entonces, para yo hacer esto de manera dinámica y no estarla imprimiendo una por uno, lo que yo hago es uso del contador. Si mi contador comenzó en 0, vengo y le voy a sumar un 1. Por lo tanto, si el contador vale 0, aquí en pantalla me va a aparecer un 1. Va a imprimir el paréntesis y luego yo le voy a indicar el elemento en la posición número 0 de mi arreglo, que en este caso ese sería el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Por lo tanto, este es un arreglo de tamaño 5, porque habíamos dicho que aquí, y es como verlo de manera invisible, porque funciona ya como la máquina lo ve. Hay un quinto elemento, que en este caso sería lo que le indica que aquí ya termina mi lista. Entonces, aquí yo voy a poner lista de productos y en lista de productos yo voy a ir iterando esto en base a cómo vaya aumentando el contador en el for. Si es 1 me va a mostrar este, si es 2 me va a mostrar este, si es 3 me va a mostrar este y si es 4 me va a mostrar este. Entonces yo lo voy a hacer dinámicamente y lo voy a dejar ahí. Entonces si yo vengo y ejecuto esto, me sale bolsa de café, lista de supermercado, azúcar, leche, pan molde. Y ahí se queda. Y huevos. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, si yo en lugar de poner menor que lista de productos, yo pongo 5, lo que va a hacer esto es que no cambia nada, porque como tal, como les había dicho, una característica de los strings es esa, que siempre su cuenta empieza en 0. Y si nosotros le indicamos que ese valor es 5, va a contar hasta el quinto elemento invisible que hay en la estructura. Igual podemos poner esto, lo podemos dejar así.
Y si nosotros ponemos lista de productos y le damos un valor en específico, por ejemplo, si le damos el valor 3, ¿qué elemento me estaría imprimiendo? Me estaría imprimiendo en pantalla el pan molde y me estaría imprimiendo básicamente 4 veces pan molde. Ya está. Pan molde, pan molde, pan molde, pan molde. Porque eso es en base al número que yo le di. Entonces, se suele hacer esto de manera dinámica y dejarlo así. Ya tenemos nuestra lista. Muy bien. Entonces, em, esto es parte de la estructura for. Creo que todavía hay tiempo para tocar la estructura switch. La estructura switch, déjenme ver un diagrama de la estructura switch. Bien, esta es la estructura switch. Como tal, tiene esta característica en donde yo puedo acceder a diferentes situaciones y hacer una acción en base a esto. Por ejemplo, si yo le doy una expresión, viene y yo puedo darle n valores o n situaciones. El caso uno me va a hacer una instrucción tal. Luego va a pasar y va a finalizar. El caso 2 va a ser otra instrucción y va a finalizar hasta llegar a una n cantidad de casos que yo le haya propuesto para que finalice. Y también hay un caso que es uno que siempre se debe poner, que es un caso por defecto, o sea, lo que sucede cuando ninguna de estas opciones se dio a elegir. Este es el diagrama de flujo que representa la estructura switch. Ahora voy a tratar de ejemplificar esto. ¿Cómo se suele usar la estructura switch? Generalmente es cuando queremos que el usuario nos dé una opción y esa opción puede caer en cualquiera de los casos que nosotros dimos. Un ejemplo bien que se suele hacer para este tipo de casos es una lista de menú. Por ejemplo, yo quiero que el usuario me ingrese qué opción quiere de un menú. Entonces yo le puedo decir que elija cualquier número. Y ahí esa es la diferencia con la estructura if, que aunque en este caso es una estructura switch que es de selección, que yo puedo seleccionar cualquiera de las opciones, no es como tal una decisión, porque en el if simplemente varía entre sí y no, o true y false, y en este caso ya tenemos un poco más de flexibilidad. Entonces, tengo mi variable escáner acá activa y em, yo voy a poner aquí un conjunto de, voy a poner número uno, podemos optar por que sea un desayuno, digamos que estamos en un restaurante, entonces, ¿cuáles van a ser mis opciones? Desayuno, un almuerzo y una cena. Y por último, ese va a ser mi menú, ¿verdad? Entonces yo puedo poner aquí
Y el número 3 es para la cena. Así que tengo mi menú. Yo le voy a decir, seleccione una opción. Y mi opción va a ser un número, ¿verdad? Uno, 2 o 3. Entonces voy a tener la opción que me da el usuario va a ser igual a la entrada que me ponga de tipo int. O sea, solo me puede decir un número que va a ser 1, 2 y 3. Entonces aquí es donde yo comienzo a ejemplificar mi estructura switch. Si nosotros venimos y ponemos switch, nos la puede autocompletar y esto es lo que nos va a dar. Un switch, una condicional y cada caso para evaluar. En este caso, switch, voy a hacerlo así. Entonces, abro paréntesis, abro corchetes y paréntesis. ¿Qué voy a poner acá? Dentro de aquí va a estar la expresión que yo quiero ver en qué caso cae. Entonces, primero voy a armar mis casos. Por ejemplo, el caso en donde la opción que ponga vaya a ser 1. Voy a poner 2 puntos. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, voy a ponerle em, las opciones que hay de desayuno. Por ejemplo, puedo ponerle desayuno, desayuno especial, huevos revueltos con café. Y luego mi caso 2, o sea, en caso de que la persona ponga un 2 aquí, va a ser especial del día, sopa de mariscos. Y luego mi caso 3, o sea, en caso de que la persona ponga un 3, va a ser un system.out.println. Una cena podría ser este huevos cocino con, con pan y café. Ok, este es mi caso 1. ¿Qué pasa si no es este caso? Si pone el 2, yo necesito indicarle que ya sea que elija el caso 1, va a terminar aquí. Pero si no es el caso 1, entonces pase al siguiente. Necesito hacer un break en cada caso para indicarle que ya cayó dentro de ese y si no, que pase al siguiente. Entonces voy a poner break en cada uno de estos al final. ¿Y qué pasa si no elige 1, ni 2, ni 3, sino que me pone ahí un número nada que ver, como un 45? Yo voy a venir y voy a poner la palabra default y a este default yo le voy a decir, ¿qué pasa si no es ninguno de estos? Voy a ponerle un system.out.println como tu opción no es válida. Y ahí terminaría mi estructura switch. Entonces, si yo ejecuto esto, me sale mi menú principal y yo puedo elegir desayuno, almuerzo o cena. Bueno, es hora del almuerzo, así que voy a poner 2. Entonces me lleva a mi caso 2, o sea, sopa de mariscos. Si no hay alguna duda hasta ahora, nos quedamos hasta aquí y mañana seguimos implementando ejercicios donde podamos
tener un conjunto de todas estas estructuras en uno solo. Mañana también se asigna la última tarea y que estaría para el viernes. Para el viernes. Sé que fue bien poco el tiempo y pido una disculpa en parte de los chavos de SETI por esa parte de planificación y logística de la primera semana. En todo caso, si no hay dudas, nos quedamos hasta aquí.